Hola, muy buenos días. Pues vamos a contar todas las preguntas a las que nos ha respondido y lo vamos a hacer con Maika Navarro, Jesús Cintora, Eduardo Inda y José Luis Pérez. Bueno, ya solo quedan 4 días para las elecciones más históricas de Cataluña y sobre todo más surrealistas, en las que hay varios candidatos huidos o en prisión. Y nosotros, pues como decía mi compañero Roberto, hemos entrevistado exclusiva a uno de ellos, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Oriol Junqueras nos ha contestado desde la cárcel de Extremera sobre la campaña y también nos ha hablado de cómo es su vida entre rejas. La cárcel es dura, la incomunicación es lo más difícil. Procuro adaptarme, es una rutina, todo está pautado. Pero en su mayor parte son horas encerrado en la celda. Lo más duro es estar lejos de mis hijos, de mi mujer, de mis seres más queridos. Jamás he cometido ningún acto violento, jamás, ni uno. Jamás me he escondido y jamás he rehuido comparecer ante un juez. Yo estoy en la cárcel. En Bruselas estaría en la calle. Eso no es una opinión, es una constatación. Y Zeta es un tipo que baila mientras estamos en la cárcel. Ha apoyado entregar el gobierno de Cataluña al PP. Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, como ven ustedes, claro, estamos a 4 días de las elecciones y en este momento están todos contra todos. Ya están preparadas las urnas en Cataluña, las urnas transparentes, para ser repartidas en los colegios y el mapa de estas elecciones históricas se ha convertido en un callejón sin salida. A 4 días de la votación, todos los partidos se ponen vetos y se complican los pactos. Recta final de campaña en Cataluña, con los primeros espadas echando el resto. Mariano Rajoy desembarcaba en Salou para arropar a su candidato Xavier García Albiol. El voto al Partido Popular es tan útil que nada se podrá construir después del 21 de diciembre sin los diputados elegidos en las listas del Partido Popular. Y a ver quién me rebate esa afirmación. Es tiempo de malabares, de hacer equilibrios para llegar lo mejor posicionados al 21D. En Ciudadanos lo saben y para rebajar tensiones inician mítines a ritmo de charanga. Vais a poder explicar que votasteis por primera vez al partido que ganó por primera vez al nacionalismo en las urnas en Cataluña. Si votan a otros, se la juegan. Y ya nos la han jugado muchas veces, porque han hecho 2 tripartitos con Esquerra Republicana. Respaldo de Borrell, Zapatero y Sánchez a un Miquel Iceta más eufórico que nunca. ¡Aquel catalanisme és el nostre! El candidato de Comú Podem se erigía como la llave del cambio. No per decidir entre uns i els altres, sinó per transformar radicalment la situació. El auge del bloque llamado constitucionalista ha endurecido el mensaje independentista. Desde la cárcel, Junqueras sortea la normativa penitenciaria y manda un mensaje que puede costarle un expediente administrativo. Puigdemont, por videoconferencia, arremete contra el 155. Rajoy serà qui manarà a la Generalitat si en aquest país li autoritzem i li blanquegem, li legalitzem el seu cop d'estat. Y los suyos imaginan a una Soraya Sáenz de Santa María con cara de Arias Navarro proclamándolo presidente. Es que hagi de sortir la Soraya y digui españoles, Puigdemont ha ganado. Dante Fachín cargaba tintas contra Pablo Iglesias. Tenemos que rezar para que el día 1 de octubre no haya referéndum. ¡Pablo! Dios no escuchó tus plegarias. Dios estaba con un pueblo que resiste, que es digno, carajo. El futuro gobierno en juego. Bueno, parecía último día de campaña, pero no es el último día de campaña. Las elecciones, días, ¿no? claro, las elecciones son el jueves. Último fin de semana. Sí. Último fin de semana. Tienen derecho a voto 5.553.983 personas. Hay 224.844 que residen en el extranjero. Por cierto, que el voto por correo también ha subido una barbaridad. 136.300 jóvenes que votan por primera vez. Y hace 37 años que no se vota en un día laborable, con lo cual los estudiantes van a tener día de fiesta
y van a dar a los trabajadores 4 horas, pero con sueldo, con lo cual todo el mundo va a poder ir a votar, ¿no? De hecho, y las mañana empresas ya hemos acaba recibido- el voto por correo. Ya hemos recibido en las empresas, yo por ejemplo en la mía, la certificación por parte de la empresa con esas 4 horas que te permite acudir a tu colegio electoral. No, parece que va a ser además una participación, se prevé, histórica, ¿eh? O sea, 80%. Bueno, y si das muy 4 horas alta. para que la gente pueda ir a votar, pues ir a votar todo el mundo, ¿no? En un día de trabajo. Reflexionar Sí, en claro. 4 horas e ir a votar. La Yo creo que hay hay dos elementos de tensión a esta hora que creo que son fundamentales. Uno es... ¿Solo dos? Dos elementos fundamentales, por un poco acotar. Uno es sin duda que con los datos de las encuestas en la mano puede ser muy difícil formar gobierno y ya empieza a circular bastante el hecho de que pueden repetirse las elecciones. Empieza a circular y todavía no se han celebrado las primeras. Y otro es ese dato de los indecisos. Puede haber hasta un 30% a día de hoy de indecisos, gente que no ha decidido su voto. Doy esas dos claves. Pero- que sin duda tienen su pero saben tienen qué su bloque reflejo están, en la ¿no? tensión que ha habido en los Pero que mítines de este saben fin en de qué semana, bloque están. diciendo todo esto de liquidar a los independentistas, Pero claro, es que los descabezar y demás, indecisos, barbaridades. los indecisos, que es lo que decía Maika, Saben de que que- depende de qué bloque, hoy como estoy esta mañana, porque los indecisos de los independentistas pueden estar por votar Claro, a Esquerra, a Junts per Esquerra, Catalunya. a Junts per Catalunya. Efectivamente. Los O indecisos, incluso a la CUP. los indecisos del otro bloque estarán por votar a Ciudadanos o por votar al Arrimadas o a los al Partido socialistas. Socialista de Cataluña. No, es que estamos ante unas elecciones por bloques. Por eso, efectivamente, decía Jesús que hay dos claves, yo estoy de acuerdo con él, y que además están interrelacionadas. Seguramente lo que ocurra a partir del 22 de diciembre va a depender de la decisión muy de última hora que tome ese 30% de indecisos. Porque efectivamente se puede mover entre bloques, pero también hay, yo creo que especialmente en un bloque, que es el bloque independentista, donde algunos pueden quedarse en casa. Porque evidentemente si yo fuera independentista, yo creo que sí. Hombre, vamos a unas elecciones con una participación pero histórica vamos a donde ver. mucha gente de los dos bloques va a ir a votar. Pero yo creo que va a ir más a votar. Digamos que el votante del bloque constitucionalista, El que se quedaba antes porque en casa. es su última oportunidad, Mira, porque antes se quedaba en el casa gobierno, y algo menos en él. El temor que tenían la semana pasada, el jueves, viernes, era que creen que se va a movilizar, que se está movilizando en los últimos días mucho más el voto independentista. Ese es el temor que hay en el gobierno de España, en la Moncloa. Y luego hay otro factor que parece que pasa desapercibido, es decir, hay un diputado del PP en Lérida, otro en Gerona y otro en Tarragona, que si lo pierde el PP no va a Ciudadanos, va a los independentistas, con lo cual ahí el voto no sería útil, si se vota a Ciudadanos sería voto inútil. Es decir, que todo está ahí en un pañuelo. Pero insisto, en el gobierno hay una preocupación tremenda porque creen que el voto independentista se está movilizando de manera importante. Y también por la subida de Ciudadanos, que eso puede suponer también una subida de Albert Rivera en las próximas elecciones. Sí, pero generales. yo ya lo apunté aquí la semana pasada en este mismo foro. Es decir, eso también ocurrió en el año 2015. El señor Rivera pasa de 8 o 9 diputados a 25 y eso no se traduce en las elecciones siguientes, las de diciembre, y menos aún en las de junio, en un subidón Pero de yo creo que en las Ciudadanos. próximas elecciones Cataluña va a pesar muchísimo. No había ocurrido nada de lo que ha ocurrido en Cataluña. En los últimos dos Espera, días- vamos a conectar con nuestro compañero Miquel, porque hay un desayuno al que va a ir Arrimadas y también Rivera. Albert. Así es, Ana Rosa, a las 10 de la mañana, pendientes de este desayuno informativo. Ciudadanos, que según los últimos sondeos, luego se lo preguntaremos si ellos creen en estas encuestas, lo situaría muy cerca de Esquerra Republicana de Cataluña. Mientras tanto, en esta semana clave, decisiva para las elecciones en Cataluña, los políticos siguen haciendo campaña. Inés Arrimadas, precisamente ayer en un acto en el Hospitalet del Llobregat, decía que tiene el interruptor para apagar el independentismo. Vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo de toda esta semana. Estos pocos días hablabais de indecisos. A día de hoy todavía 1 millón de catalanes no sabrían la opción que votar el próximo jueves. Nosotros estaremos muy pendientes de esta misma mañana de todo lo que nos tenga que contar la líder de Ciudadanos en Cataluña, Ana. Y fíjate, además, si Rajoy está preocupado, que Rajoy está haciendo una campaña intensísima en Está yendo Cataluña. todos los días. No, Es ya decir, esta podría semana ser de otra manera. hasta mañana va a estar yendo. Ahora, bronca hay en todos los bloques, porque entre Esquerra y Junts per Catalunya, lo vimos ayer, Efectivamente. Es que es un divorcio de los malos. El último dato que hay, que es el de las encuestas que se publican en Andorra, donde se puede hacer,
apuntan que la posible mayoría absoluta que consiguiesen los independentistas ahora mismo está en el filo, porque hay quien les da que la superan o por uno, o que se quedan cortos y no llegan por otro, por un escaño también. Por una parte eso, lo cual evidentemente está mostrando también ciertos recelos dentro de esas formaciones, pero es que por otra muestran ese dato de los indecisos y muestran también hasta qué punto el llamado bloque constitucionalista también tendría problemas y haría imposible la formación de gobierno. Por eso todo está en cuestión y por eso nada es casual. Es decir, el hecho de que hoy Oriol Junqueras salga con declaraciones como las que tenéis vosotros y demás. Oye, no nos quites mérito, perdona. Que nadie tiene la entrevista que le hemos hecho. Digo precisamente por eso. ¡Qué majete, Cintura! Digo que precisamente por eso creo que está en la línea de que haga declaraciones, ¿no? No he dicho todo lo contrario, he dado valor, creo. No, pero es evidente que ayer, por ejemplo, en ese debate de ayer, los dos candidatos de tanto de Junts per Catalunya, el señor Mundó, claro, es verdad que va de número 5 a la lista, yo ejerciendo como líder de la formación, y Rull por Junts per Catalunya. Hay un momento, es verdad que durante las 2 horas que duró el debate, intentando mantener bastante las formas y defendiendo un poco la acción de gobierno, pero al final quedó muy claro que uno o el otro ahí defienden a su candidato, uno es Puigdemont, el otro es Junqueras. Entre esos dos, ¿a quién elige? Bueno, y parece que Junqueras y Puigdemont ya no es que estén alejados, es que son queridos enemigos. Sí, son antagónicos, pero es que acordaros lo que ocurrió, es que casi llegan a las manos el día de autos, en fin, hubo un enfrentamiento casi físico el día que quería convocar el señor Puigdemont, aquel miércoles infausto quería convocar elecciones y el otro que no, al día siguiente se declara la independencia. Oye, y luego, sí, claro. Y luego en el bloque constitucionalista también la tiran con balas entre el Partido Socialista, Albiol y Arrimadas. Y PSC y Ciudadanos también, evidentemente, pero porque las campañas electorales no son el momento de todos tender puentes, claro, de tender puentes para acuerdos y no olvidéis un detalle, en las estadísticas, las encuestas, lo que le están previendo al Partido Popular es un descalabro histórico. Bueno, también se lo preveían en las anteriores autonómicas. Yo creo que va a bajar, pero yo creo que no va a bajar de la manera rotunda que se está vaticinando, sinceramente. Yo pienso que, de entrada, por cierto, Eduardo, yo esto de que Junqueras llega... Junqueras dices que es el que pudo llegar a casi a las manos con Puigdemont. Sí, no me pega en Junqueras esto, me puede pegar oye, perdona. Hombre, supongo que es una metáfora. No es una metáfora, no es una metáfora. Hubo una bronca que casi llegan a las manos. No veo ya Junqueras. Oye, y esta postura de Iceta... Lo que digas tú. Estás dentro de Junqueras, eres... No, hombre, pero yo creo que una cosa tan grave hay que demostrarla, Eduardo. Es que eso se ha contado, es que no lo he contado yo lo he leído. No lo he contado yo en mi periódico, lo he leído en otros periódicos. Lo que estoy diciendo yo simplemente lo que no puedo demostrar no lo cuento. Estás desmintiendo a los compañeros que lo contaron. Bueno, lo que pasa es que parece... No veo ya Junqueras. Lo que tú quieras, pero que yo te digo que yo no lo he publicado, que yo lo he leído en medios catalanes de los que me leo muchas cosas. Hoy se está hablando de que todo el material estaba listo para el 1 de octubre, que incluso Junqueras había metido gente suya en sitios importantes porque no se fiaba para que no se fiaba de Puigdemont, o sea que ya viene de antes, y que de alguna manera Puigdemont, que yo creo que fue muy cobarde porque... Bueno, por varias cosas. Primero, porque se dejó convencer en el último momento cuando iba a convocar las elecciones, le dio miedo la calle y le dio miedo las amenazas, y después porque salió pitando. Pero fundamentalmente el que empujó para que no se echara atrás fue Esquerra. Ahora hay dos estrategias electorales que veremos lo que van a dar que hablar. Una es la de un candidato que está en prisión y la otra es la de otra persona que se escapa de España y está haciendo mayores actos, tiene una mayor presencia en la campaña electoral. ¿Hasta qué punto ha perjudicado a Esquerra Republicana de Cataluña el hecho de que no haya portavoces como Junqueras y pueda haber otros como Rovira o Mundó? Pues yo creo que lo que más ha perjudicado a Esquerra y a Junqueras es que Marta Rovira se ha desinflado absolutamente mediáticamente y de hecho no va ni a los debates. Lo que no es normal es un proceso electoral con cambiar de la cárcel. Bueno, es verdad que ha estado desaparecida completamente. Esta mañana también comparece en el Senado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ante la comisión del 155 para informar sobre la gestión que el gobierno ha hecho en Cataluña. Marta Nebot, buenos días. Sí, efectivamente, todo preparado ya para cuando llegue ella,
que lo hace sin tener que hacerlo. Recordemos que el 155 obligaba al gobierno a dar cuentas sobre ese 155 cada 2 meses y claro, eso sería después de las elecciones, o sea que hay quien ve electoralismo en esta comparecencia de la vicepresidenta del gobierno, que hay que decir que también pasó por aquí ya el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Bermúdez de Castro, para dar cuentas antes que ella. La comparecencia va a ser de 10 a 1, se espera más o menos, tiempo suficiente como para que ella dé detalles técnicos, para que la oposición eche su discurso y para que se enfaden, porque está previsto que se enfaden. Está el ambiente muy caldeado por las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno de este sábado en un encuentro, en una cena con simpatizantes en Girona, donde habló de liquidar, habló de desinfectar a los partidos independentistas. Y hay una frase que ha levantado ampollas particularmente. Ada Colau, por poner algunos ejemplos de las cosas que se han dicho a raíz de esa frase, dice que es horrible y Carme Forcadell le ha dado las gracias muy efusivamente, muy contenta en un meeting, en un tono muy mitinero, porque dice que con esta frase confirma lo que todo el mundo sabe en Cataluña, que es que no hay separación de poderes. Junts per Catalunya llega incluso a anunciar que hoy va a presentar una querella contra la vicepresidenta del gobierno por prevaricación por esta frase. Vamos a escucharla. ¿Quién ha hecho que hoy por hoy Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT no, porque ya no son el PDeCAT, el Junts per Catalunya y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular. Ens va confirmar que en aquest país, a Espanya, no hi ha separació de poders, que és el govern espanyol el que diu el que han de fer els tribunals. Gràcies, Soraya, ens ho has confirmat els que tots ja sabíem. Iran a la Fiscalia per prevaricació. S'enfila Índia a la Fiscalia. Pero Forcadell, ¿por qué lo dice? Porque el Supremo hizo exactamente lo mismo que quería el gobierno, que no hubo indicaciones. Claro, es decir, para que no ingresara en prisión, es decir, el gobierno quería que Forcadell se ha pasado 3 pueblos. Bueno, es que ten en cuenta que está en libertad provisional. Es que Llarena tendría que tomar nota, porque en el auto en el que decreta su libertad condicionada al pago de una fianza, lo que le dice es que no tiene que hacer barbaridades del tipo de las que está haciendo, y el señor Llarena debería tomar nota. Supongo que cuando tú estás en libertad provisional, poner en tela de juicio la independencia judicial no es muy inteligente. Lo que se está haciendo es recuperar unas declaraciones fuera de todo contexto y absolutamente torpes y desafortunadas de la vicepresidenta del gobierno en Girona. Oye, vamos. Yo creo que se equivocó Soraya de norte a sur. Pero vamos a ver, se equivocó Soraya, pero cuando dicen barbaridad los independentistas, bueno, en fin, es que son independentistas. Oye, Soraya tendrá derecho a ser mitinera y mejor, yo prefiero a Soraya mitinera que no a Soraya. De uno en uno, por favor. Lo que ha dicho Eduardo, yo creo que puede estar la clave. El hecho de que unos digan o no hagan barbaridades no da pie a que tú digas o hagas barbaridades. Bueno, hombre, vamos a ver. Me gustaría terminar, Eduardo. En el tiempo que estamos viviendo y lo que nos queda probablemente en un futuro, porque esto puede ir para largo, y puede haber quien esté interesado en que vaya para largo, yo creo que hace llamamientos a la convivencia, a la concordia y a la sensatez. Las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno no van en esa línea. Decir esto de que merecemos los votos para liquidar a los independentistas, no tienes que liquidarles, intenta ganarles en las urnas, y si no les ganas, intenta ponerte de acuerdo con ellos para convivir todos en Cataluña. Todo esto de descabezar por parte del gobierno da la impresión de que el Poder Judicial no es independiente. Os insisto, barbaridades también es una lectura. Verás como cuando hables yo te dejaré hablar. Tú a mí no me estás dejando. No, tú me interrumpes cada 2 por 3, mira, ya me estás interrumpiendo. Antes de hablar ya me interrumpes. A ver, yo creo que Soraya se equivocó, absolutamente. Creo que lo del término descabezar, etcétera, estaba fuera. Bueno, pero vamos a ver, aquí... Porque ella es el gobierno. Pero vamos a ver, pero dicho esto, pero mira, luego la consecuencia de que no hay separación de poderes, por eso que dijo, pues también es llevártelo al terreno que les interesa. No de los mítines. No quiero poner entredicho decir esto por parte del Poder Ejecutivo y luego añadió... Bueno, a ver, me acaba de apelar la presentadora. Sí, señor. Yo estoy tranquilísimo, el que estás nervioso eres tú, no tú estás nervioso. Perdonadme. Una semana trepidante. Perdonadme. Deberías darme la palabra a mí para...
es lunes. ¿Puedo contestarle? Sí. Le digo que a mí me gustaría que, por ejemplo, Cintora, cada vez que ha dicho una salvajada Pablo Iglesias, que es 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, porque no hay más momentos en el día, si hubiera 54 horas diría 6 barbaridades al día, a mí me gustaría... ¿Cuántas salen al minuto? ¿Me dejas? Has dicho que no me interrumpías, que el que estás nervioso eres tú. Si me dejas terminar, de Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Puedo terminar? A mí me gustaría que tú utilizases el mismo rasero con tu amigo Pablo Iglesias, es decir, cuando Pablo Iglesias dice que hay que salir a cazar fachas, a que no dices nada, que te parece bien y a que dices, bueno, es una anécdota. Cuando Pablo Iglesias dice que azotaría hasta que sangrase a Marilo Montero, a que no dices nada, que te parece una anécdota. Bueno, pero vamos a la actualidad. Cuando Pablo Iglesias dice yo partiría perdón por no partir la cara a los fachas con los que debato en la tele, ¿te parece una anécdota? Pues mira, lo de Soraya, al lado de las barbaridades que dice Pablo Iglesias, al lado de las barbaridades que vomitan los independentistas todo el día en campaña, antes de campaña y después de la campaña, lo que dice Soraya de Santamaría, ¿sabes lo que es? Un juego de niños. Bueno, por alusiones y muy brevemente. Eduardo, no es la primera vez que en un programa de televisión me acusan de ser amigo de Pablo Iglesias para intentar descalificarme. Pero no puede ser amigo. ¿Me recuerda algún portavoz parlamentario de algún partido? Me gustaría terminar. Que no pasa nada porque seas amigo de Pablo Iglesias. Ahora déjale terminar a él. Como bien sabes, contigo no tengo una mala relación, lo sabes perfectamente. Yo no voy a entrar a ese barro, ¿verdad? Que sí, pero no voy a entrar a ese barro. Es más, yo suelo ser el mismo en un plato de televisión y fuera de un plato. No, hombre, fuera del plato eres más majete, hombre. Siempre igual. Y luego, por otra parte, a lo que vamos, que es el tema este, a lo que vamos. Yo, sinceramente, que una vicepresidenta del gobierno del país en el que vivo diga que hay que liquidar a otra parte de la gente que no piensa como ella, sinceramente lo voy a valorar como algo preocupante y llamo a la conciliación. Si el día de mañana Pablo Iglesias o el de ayer dice algo en lo que no estoy de acuerdo, hombre, la DUI, el liquidar la DUI no está mal, yo no estoy de acuerdo con azotar a nadie, pero no comparo una conversación privada de alguien, como esta de Pablo Iglesias, con alguien con una vicepresidenta del gobierno en un mitin electoral lo ha dicho en diciendo público, este tipo de historias. Lo ha dicho ¿De en público? acuerdo? Entonces, si algo dice o hace mal Pablo Iglesias, lo condenaré, por supuesto que sí. Ahora, no compararé algo de una conversación privada con algo que dice una vicepresidenta del gobierno. Que tiene la responsabilidad de conciliar. Yo me llevo muy bien con los 30 segundos. Oye, no vais a... Yo no tengo ningún interés en ser contigo el protagonista de esto. Quiero hablar de Cataluña. Cintora, Inda, luego yo os invito a un café y arregláis vuestras cosas. José Luis Pérez, no, porque no vamos aquí a un debate. Totalmente de acuerdo. Cintora, Inda, ¿os presentáis por algún partido? No, pues entonces no. Yo, en fin, creo que las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría también hay que marcarlas en el contexto en el que son. A mí no me gustaron. Yo cuando las escuché reconozco que a mí me chirriaron, pero hay que marcarlas en un momento que es una campaña electoral, que es seguramente el único momento de todo el año, y fíjate que llevamos años con el proceso, en el que seguramente lo primero de todo, lo primero que hay que poner encima de la mesa no es la conciliación. Y ella está llamando a una parte de votantes que de otra manera posiblemente se quedaran en casa. Por eso digo que hay que circunscribir esas palabras en el momento en el que estamos. Pero lo que no podemos hacer es comparar barbaridades, y yo he escuchado millones de barbaridades de todos los grupos políticos, de todos en las campañas electorales. No se puede equiparar una barbaridad con una ilegalidad. No se puede comparar un posible, que es opinable, posible error de Soraya Sáenz de Santamaría cuando dice eso, con el hecho de que una mujer que está con un auto de prisión eludida bajo fianza, que hemos pagado, por cierto, entre todos, ponga en duda la separación de poderes en este país. Eso no es equiparable. Es muy grave, no se puede equiparar, es imposible. Y seguramente la Fiscalía de lo que tendría que tomar nota es de las palabras, no solo esas, sino anteriores emiten las de Forcadell, y yo no veo que la Fiscalía tenga ninguna duda en que lo que dice Soraya Sáenz de Santamaría, pudiendo ser una barbaridad, no es una ilegalidad. Bien, Mariano Rajoy ha concedido una entrevista a 20 minutos en la que se muestra convencido de la victoria constitucionalista en Cataluña y del regreso de las empresas tras el 21 de diciembre. Que gane el bloque constitucionalista, que trabajen todos, porque esto no es cuestión solo de las decisiones que pueda tomar uno, sino que todos trabajen para recuperar la convivencia que se ha roto incluso a nivel familiar en muchos casos como consecuencia de este proceso. Bueno, yo espero que en Cataluña las cosas se normalicen. El proceso ha hecho un daño enorme a la economía de Cataluña y ha tenido repercusión también en el conjunto de España, pero simplemente si somos capaces de dar certidumbre, tranquilidad y seguridad a los inversores, las cosas se van a recuperar y podremos crecer el año que viene por encima del 3%. Fue, como usted dice, una decisión
muy difícil, pero bueno, el presidente del gobierno está para tomar las decisiones que le correspondan. En esta etapa que llevo el presidente del gobierno he tenido que tomar algunas difíciles, esta también lo ha sido, pero creo que he cumplido con mi obligación porque hubo un ataque en toda regla contra la Constitución, contra nuestras normas de convivencia y era obligado que el gobierno plantease al Senado la necesidad de recuperar la legalidad. Vamos a ver si las cosas se producen como yo creo y me gustaría que fuera así, que volvamos a recuperar la convivencia, el diálogo, el respeto a las normas y a las leyes. Bueno, lo que dice es que hay un plan específico para Cataluña para que vuelvan las empresas, suponiendo que haya un gobierno que dé estabilidad, que eso es lo que se pretende, un gobierno que dé estabilidad. No sé si con el resultado que dan las encuestas puede haber estabilidad. Pero no nos engañemos, vamos a ver, si hay un gobierno constitucionalista en Cataluña, las empresas volverán a Cataluña. Si hay un gobierno independentista, que se olvide la gente de que vuelvan a Cataluña. Esa es la hoja de ruta que tienen de las 3.000 que se han ido, exactamente las 3.000. O sea, que nadie se equivoque, es decir, no van a volver si siguen los independentistas en el poder, como ocurría antes. Están diciendo públicamente. Yo creo que lo que está en juego, yo voy a insistir muchísimo en lo que creo que es la esencia de Cataluña durante muchos años, es la convivencia. Durante muchos años en Cataluña se ha convivido independentistas, con gente con un sentimiento nacionalista que no quiere llevarlo hasta las últimas consecuencias, gente que está a gusto en España. ¿Pero quién es el responsable? Habrá que hacer que todos convivan. A ver, pero ¿quiénes son los responsables de que se haya roto esa convivencia? Porque hasta ahora la convivencia estaba fenomenal. Y el proceso, quienes han una cosa que se llama proceso. Yo creo que estamos en algo parecido. Esto que dice mi madre, de entre todos la mataron y ella sola se murió. Sin duda hay quien ha llevado este proceso hasta las últimas consecuencias, tratando de no respetar la opinión de prácticamente la mitad de la población. Claro, que son los partidos. ese es el problema. Pero cuidado, hay un presidente del gobierno que tiene sin duda una responsabilidad por haber llegado también hasta este punto con una serie de medidas que no han favorecido el hecho de ponerse de acuerdo. Es decir, culpar únicamente a los independentistas yo creo que es un error. Y es pero el proceso, ¿quién lo ha hecho? El proceso lo han hecho en buena medida. ¿Y las consecuencias del proceso? No, ¿cuáles son las consecuencias del proceso? Yo voy a mirar siempre las soluciones, y las soluciones pasan por el presidente del gobierno aquí en Madrid y por quien gobierna en Cataluña, incluso los partidos de la oposición. Pero esto hay que resolverlo, no podemos estar en un pim-pam-pum. Tiene muy bien para hacer debates de televisión, pero hay que resolverlo. Con todos los respetos, el primero, que no hay que avergonzarse de los amigos de uno. Si Pablo Iglesias es tu amigo... Oye, no volvamos, Inda, por favor. Bueno, perdón, Inda, ¿tú consideras que tú eres mi enemigo? No, yo es que yo insisto, lo vuelvo a decir. Pero yo no reniego de ti, aunque pienses diferente de mí. Inda, te digo una cosa y lo vuelvo a decir en un momento en el que estamos hablando de algo tan delicado como Cataluña. Oye, no me interesa de verdad vuestro problema con Pablo Iglesias. Para mí, llevarse bien con la gente es fundamental en la vida, en un plato y fuera de la vida. Yo me llevo bien con Pablo Iglesias como intento llevarme bien. Pues es lo que he dicho. Oye, Inda, yo me llevo... Perdona un momento, yo me llevo bien con Pablo Iglesias. ¿Cuál es el problema? Te animo a salir del barro, Eduardo. Inda, estás a tiempo. A ser el mismo fuera de un plato. Oye, no, por favor, ya, ¿Por qué te enfadas si estás diciendo lo que he dicho yo? Estás confirmando lo que he dicho yo, pero en cualquier caso, no podemos poner en el mismo plano, Jesús, a los golpistas y a los que estaban del lado de la ley, porque esto es como si en el año 81 dijéramos, no, es que tiene la misma culpa Tejero, que ha entrado a tiros en el Congreso, y los señores que se han tenido que agachar, elegidos democráticamente, se han tenido que agachar cuando han empezado a pegar tiros al techo. Pero ¿por qué enfangas los debates, Eduardo? Oye, perdonadme una cosa, Inda y Cintora, miradme los dos. ¿Podéis dejar de hablar de vosotros mismos y hablar de lo que está ocurriendo? Pero no, que yo hablo de lo que ha dicho Cintora, no he hablado de Cintora. Pues ya está, no me interesa. Es soriano de una tierra magnífica y yo no hablo de Soria y lo bien que me cae, yo estoy hablando de lo que ha dicho y estaba trazando el paralelismo con el año 81. Las elecciones más atípicas de la historia de España se celebran este jueves en Cataluña, con varios candidatos en prisión. Hemos conseguido una entrevista en exclusiva al cabeza de lista de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, que nos ha contado cómo es su vida en la cárcel. La cárcel es dura, la incomunicación es lo más difícil, todos los días son iguales, pierdes la noción del tiempo. Es la voz de Oriol Junqueras desde la cárcel, palabras concedidas en una entrevista exclusiva para AR hace un par de días. Intentamos un encuentro personal, pero a pesar de su consentimiento, este no se produjo. La única forma de comunicarnos con él ha sido a través de este cuestionario. ¿Ha conseguido adaptarse? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? Procuro adaptarme, es una rutina, todo está pautado.
pesado. Pero en su mayor parte son horas encerrado en la celda. Lo más duro es estar lejos de mis hijos, de mi mujer, de mis seres más queridos. Se muestra contundente cuando habla de la decisión del juez de no revisar su prisión hasta que demuestre que no cometerá actos violentos. Jamás he cometido ningún acto violento, jamás, ni uno. Jamás me he escondido y jamás he rehuido comparecer ante un juez. Soy buena persona, quiero a mi familia, trabajo y soy honrado siempre. Y siempre he defendido mis ideas por vías pacíficas, siempre. Respeto a todo el mundo y jamás he deseado daño al prójimo. Pero cuando se le pregunta si acata la Constitución y renuncia a la declaración unilateral de independencia... Hoy no me puedo expresar con libertad, entre otros motivos porque estoy privado de ella. Los abogados me dicen que no conteste a ese tipo de preguntas. Lo que tenga que decir ante el juez, ya lo diré. Esquiva la respuesta y explica los motivos que, según él, le mantienen en prisión. Encabezo la candidatura de Esquerra. Tal vez eso pese. En cualquier caso, me alegré por los que se quedaron en libertad y me sentí triste por no poder abrazar a mis hijos. Algo que sí puede hacer este hombre, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y su exsocio de gobierno. ¿Se siente traicionado? Respeto la decisión de todo el mundo. Seguí en Cataluña y seguiría en Cataluña si no me hubieran encerrado. No entra a valorar la huida de su exsocio de gobierno a Bruselas, ni siquiera cuando le pedimos su opinión sobre la retirada de la euroorden de detención. Yo estoy en la cárcel. En Bruselas estaría en la calle. Eso no es una opinión, es una constatación. Pero, ¿qué tendrá que decir de la campaña electoral? ¿Cómo está viendo el papel de sus rivales? ¿Querrá ajustar cuentas? Bueno, está muy bien. Está muy bien. Sí, la última frase lo estamos comentando José Luis y yo. Zasca en toda regla, pues. Yo estoy en la cárcel y el otro está en la calle. No, claro, Bruselas, es que la pregunta es que no quiere ser muy explícito cuando dice yo seguí en Cataluña y seguiría en Cataluña, pero ya vuelve a decir... Bueno, yo aquí estoy en la cárcel y el señor Puigdemont está por la calle en Bruselas. Es que es verdad que hay una parte de todo lo que ocurrió las jornadas posteriores a la proclamación de independencia, luego le pones tu adjetivo que quieras, pero que no se han contado todavía no sabemos cómo se decidió quién iba a Bruselas y quién se quedaba. Hay quien cuenta incluso que iban todos camino de Bruselas, que hubo un momento que algunos, como liderados por Junqueras, se dieron media vuelta a medio camino. O sea, hay toda una parte... ¿Tú crees que Junqueras estuvo pensando irse a Hay quien dice, Bruselas? Yo no lo he logrado confirmar, pero hay una de las versiones, que corre, que le interesa a Puigdemont. Que había un vehículo que ya estaba en camino de Bruselas y que hay un momento en que, bueno, que se da media vuelta y que regresa. Pero según sí es Dani cierto, Montero, Ana, acuérdate que él contó esa reunión en un hotel rural donde se organiza todo y ahí no está Junqueras. Y esa reunión existió, pero también es cierto que ese viernes de proclamación de unilateral de independencia en el Parlamento, medio gobierno cruza la frontera y duerme en Prades. ¿Pero tú te acuerdas y otros regresan. ¿Pero tú te acuerdas ese día? Porque las imágenes no. están ahí, yo creo que todas las vimos. El balcón, el Parlamento, el balconcito del Parlamento. Y en el Parlamento, sí, o sea, que ni se miran. Porque ya venían de ese día crítico que yo no sé si llegaron a las manos. A ver si lo matizamos. Yo he leído, y está en Google y lo acabo de ver, que casi llegaron a las manos. Yo no he dicho que casi llegaron. Evidentemente fue una jornada muy complicada para los dos, porque es verdad, o sea, recordar esa escena, aquí la estábamos retransmitiendo en directo, el atril en el Palau de la Generalitat, esperando esa rueda de prensa, esa intervención de Puigdemont, que además iba a convocar las elecciones, claro. Y además en un momento que me pregunta, lo recordaré, y va a estar solo, y yo dije, no, va a estar con Junqueras, y que después Ana me dice, pero ¿cómo va a estar con Junqueras? Mega, que Junqueras en estos momentos está en la sede de Esquerra Republicana, con todo el comité ejecutivo de Esquerra Republicana, advirtiendo que si hay elecciones se rompe el gobierno, y el otro en Palau diciendo, ¿cómo que se rompe el gobierno? Si hace una hora si estoy esperando para que venga conmigo a grabar las elecciones. Lo que está claro es y algo ahí se rompió, y cada uno lo cuenta a su manera. Que Junts per Sí se ha roto en pedazos. El PDeCAT lo aguanta Marta Pascal, y además una Marta Pascal enfrentada a Puigdemont, porque la lista es la de Puigdemont, no es la del partido, y Marta Pascal está intentando salvar como puede los muebles, no está en la lista. Para describir esa relación entre los dos líderes y efectivamente entre los partidos que componían Junts per Sí, no hay que ir a anécdotas apócrifas, hay que ir simplemente al diario del proceso que escribió el número 2, de hecho, de Junqueras, donde uno de ellos le dice,
decíais que el 9N fue una mierda, ahora os Bueno, toca a la pregunta vosotros. clave que le hace la pregunta clave que le hace mi compañera es si renuncia a la declaración de la independencia, y se acoge a su acata la derecho a no Constitución, contestar. y Sí, ahí pero- dice, no, yo de esto no voy a entrar, no puedo hablar con libertad, que es lo que yo supongo que le ha mantenido otra vez Pero niega, en no, es que prisión. niega y mis la razón. abogados me dicen que esas preguntas Pero, no las pero sabe en esa contestar. exclusiva de este programa, que por cierto hay que darle la enhorabuena a los compañeros, niega la razón por la que está en prisión. Porque Dice que nunca ha sido violento. Claro, dice que tiene Eso mucho lo tiempo pone libre, muy pero en no se ha valor. leído los autos de Llarena, que oye, que son apenas 20, 30 folios cada ¿Cómo uno. se va a leer Llarena los dice, autos? no lo Se lo sabe, parece, por favor. Se lo no lo sabe de parece. memoria. ¿Y por qué está en la cárcel? ¿Por qué dice Llarena que le mantiene en la cárcel? Pues no lo sé, porque por ejemplo, No, yo ¿por qué, sí, por qué porque- está, no, ya- porque por qué es está sencillo. Joaquín A ver, fuera de la a ver, cárcel? porque Porque te Él recuerdo dice que la que intervención... violencia no es solo violencia física. Sí, y Arena dice sí. que Junqueras, entre otros, tiene el control de las masas y que no hizo nada para impedir actos violentos. Y que si le saca de la cárcel, ¿Qué probablemente actos vuelva a liderar a las violentos han masas ocurrido para llevar a cabo en estas actos últimas violentos? semanas? Dime Ese un sí es solo sencillo. acto violento Pues a lo o de mejor esa nueva violencia. está dándole la razón a Ay, de Llarena. una Pero sola- está hablando está José dando- Luis. Está dando la Ah, o razón a sea, no hay Llarena. actos violentos porque A lo mejor Junqueras porque sí está en la puede estar cárcel. en la cárcel. Está hablando pues, del Por 20, Jordi está en la el señor cárcel. Llarena Por eso habla no- del 20 de Sí, sí, septiembre, ya del te 1 de digo. octubre, Sí, no sí. Claro. de posterior, Sí, sí. porque lo que ha juzgado y lo que está No, es que instruyendo dice, si le saco, el vuelve juez a ocurrir lo Llarena mismo. es lo que ocurrió el 6-7 de septiembre, el 20 de septiembre y el 1 de Bueno, octubre. hay más. Y por cierto, Junqueras, que nadie se equivoque, va a estar en prisión casi con toda seguridad hasta el final de la instrucción. Es decir, que a Junqueras le quedan en la cárcel pues 3 o 4 Hombre, o él 5 habla meses más. de que lo tienes que tú como siempre... una Hombre, yo hablo con los Claro. magistrados del Supremo, sí, y te claro. lo, Sí, y te lo sí, explican. sí, sí. Porque yo te recuerdo que Sí, está sí. pendiente una nueva declaración. Pues yo te en digo las lo que te próximas digo, yo te semanas. digo lo que y no te digo. servirá de nada, diga lo que diga. Yo te digo lo que te Claro digo. que diga. Yo te digo lo Si que te dice digo. lo mismo que en la carta, no va a salir. Cuando pase el resultado electoral se analizará y se podrá analizar, pero sin duda la posición de los dos, de Junqueras y de Puigdemont, uno en la cárcel, otro fuera, no es lo mismo para afrontar una campaña electoral. Junqueras está más Claro que desaparecido. Eso por una parte. Y luego por otra, por añadir algo diferente a lo que se ha dicho aquí, es que no olvidemos que Junts pel Sí tiene orígenes muy diferentes. El origen de Puigdemont es la vieja convergencia de la corrupción de Junts per Pujol y Catalunya. demás, es la derecha catalana, ¿verdad? Y Junqueras es Esquerra Y de Republicana hecho, de fíjate Cataluña. dónde se ha ido Acaban- Puigdemont, con la ultraderecha europea. Acaban coincidiendo en, bueno, pues con este proyecto soberanista que veremos cómo acaba, pero los orígenes son diversos. Ahora, yo no me creo, insisto, en que lleguen a las manos por la propia personalidad de todos y cada Bueno, que uno no de han ellos, publicado. que podrán tener sus errores, a ver, pero no es son una violentos. forma de No, no, hablar. no, vamos a ver, no son violentos. Hay Y me varios- gustaría concluir también decir varios- el hecho de que, Quiere a decir pesar, pública. a pesar No, de no, que el no, proceso llevado a cabo es unilateral y no tiene en cuenta prácticamente la mitad de la población, es cierto que por ahora, ojalá lleguemos a un punto de concordia Disculpáis y un momento pacífico. porque la entrevista no ha terminado. Ahora, si tenemos tiempo, la entrevista no ha terminado. Tenemos una segunda parte. En esta primera parte sí que nos hablaba de lo que es la prisión, lo que siempre hemos dicho, que una de las cosas más duras es no poder comunicarte libremente con tus seres queridos, con tus hijos, con tu mujer. O sea, la comunicación para alguien que está acostumbrado a tener un móvil, un iPad, un teléfono, a llamar a tu casa, de repente ver que puedes hacer... Y sobre todo ir a, más que los elementos, los dispositivos rutinas. electrónicos, poder ir a donde te dé la realísima gana, ¿no? No, y además Bueno, recordar pues que Junqueras en la es un segunda hombre parte muy de- religioso en la segunda y parte- estas fechas Está todo el día son rezando especialmente- en son prisión. Pero eso especialmente ayuda, daño no le va a hacer, para él. desde eso luego, ayuda. eso Cuando no eres lo muy hace. religioso ayuda. Esas En la fechas son segunda parte de esta entrevista Yo que rogando. Oriol Junqueras nos ha concedido desde prisión, habla de la campaña electoral. Así afronta la cita del jueves en las urnas desde prisión. Faltan 5 días para les eleccions catalanes i Oriol Junqueras participa por primera vez en la campaña. I en la construcció del futur, el més important és el camí que seguim conjuntament amb tots els nostres conciutadans. Lo hace con este audio grabado desde Extremera. En la entrevista que nos ha concedido se queja de que desde prisión no puede pedir votos. No puedo hacer campaña. Con la ayuda de mis colaboradores intento que mi voz y mi opinión lleguen. Llevamos muchos años sembrando. Podemos recoger los frutos aunque yo esté en la cárcel. La fuerza de Esquerra reside en el equipo y en la capacidad de sumar. Pero ¿por qué participa en unas elecciones que considera ilegítimas? Jamás vamos a rehuir las urnas. Somos demócratas. Aceptamos el envite pese a competir en clara desigualdad. Debemos dialogar. Parece que el diálogo es su única concesión.
Que la única respuesta fuera la cárcel, porrazos y palizas en las calles no me parecía verosímil. Nosotros planteamos una solución democrática basada en respetar el mandato de los ciudadanos, sea cual sea. Entonces, ¿por qué han pedido a la Unión Europea que supervise las elecciones para eliminar dudas sobre un posible pucherazo? Hemos pedido que se respete el resultado y que la Unión Europea se implique en su implementación, sea cual sea. Competir estando en la cárcel es como correr con los pies atados. Eso en sí mismo ya empaña el resultado. Si gana el bloque independentista, habrá que seguir trabajando para el bien común, aprender de los errores e implementar democráticamente el resultado. Y aquí sí ajusta cuentas. Iceta es un tip que baila mientras estamos en la cárcel. Ha apoyado entregar el gobierno de Cataluña al PP. No ha intentado hablar conmigo ni se ha interesado por nuestra situación. Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. No será la única vez que lo haga. Atentos a sus deseos para el año nuevo. Le pido paz, amor y convivencia para todos, y que todo el mundo, empezando por Iceta o Rajoy, pueda pasar las Navidades con sus seres más queridos. Dardo envenenado. De todas formas, fíjate, hombre, Iceta y Pepe parece que están bastante lejos, pero... Sí. Pero la bofetada que le da Iceta es importante. Dice, sí, mientras yo estoy en la cárcel él se dedica a bailar. Bueno, de todas formas también tiene derecho a bailar. Es verdad claro. que... Claro, sí, pues sí. Es verdad que sí, lo que dice, se les ha echado en cara y ha sorprendido para algunos y todos los que han ido saliendo de prisión, que salieron de prisión hace unas semanas, lo comentaron, que les había extrañado que determinados líderes políticos catalanes con los que había una relación de amistad de muchísimos años conviviendo en la Cámara catalana, que luego en el bar los ves tomándose cafés y charlando, y seguramente más de uno tiene una relación personal estrecha fuera del primer plano, que no hubiera ninguna carta ni ningún intento de saber cómo estaban. Y eso todos han reconocido que les extrañaba. Y Turull y Rull han explicado y lo han dicho, que echaron de menos. Es verdad que contaron que se fueron de las prisiones con muchas cartas por abrir, pero que echaron de menos una carta de Iceta. Hombre, o de determinada es que gente. Quiero recordar... De arrimadas, de avión. Pero perdona. No dijeron de arrimadas de avión. Pero quiero recordar cómo fue esos últimos debates parlamentarios, cuando no dejaron hablar a la oposición, a Iceta, es decir, donde... Pero aparte que es que, claro, ¿dónde está escrito que cuando a uno le meten en la cárcel un señor que es conocido, ni siquiera amigo suyo, le tenga que escribir? Oye, no está escrito en ningún lado, no está escrito en ningún lado, pero sí que es verdad que han recibido cartas que nos esperaban y otras que sí que han echado de menos. Y un poco yo creo que ese dardo, ese zasca Iceta de yo estoy aquí mientras usted baila... Bueno, pues que Iceta todo el derecho del mundo a bailar o lo que yo creo que lo estamos llevando al terreno personal. personal y yo lo llevaría al terreno en el que estamos jugando, que es una campaña electoral. Estamos a días de unas elecciones. Y el terreno personal para estos queridos... Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Nuestros queridos dirigentes políticos, nos gusten más o menos, están ahora mismo en conseguir el mejor resultado electoral. Y luego si se llevan mejor o peor con Iceta, bueno, pues hay eso una ya cosa es otra historia. Hay una cosa que vuelve a repetir otra vez de Junqueras y que es un poco lo que intentaron también cuando se marcha Puigdemont a Bruselas, que es internacionalizar el conflicto catalán, cosa que no se ha conseguido, que no les apoya absolutamente nadie. Entonces ahora otra vez Junqueras pide a la Unión Europea que supervise las elecciones. Hombre, que es poco menos decir que no se fía de... En el caso de Junqueras, no olvidemos de dónde venimos no hace tanto tiempo. Era la formación política que aparecía como la gran favorita para ganar las elecciones y ahora mismo ese resultado está en cuestión y está en la cárcel, que es una anomalía. Ojo, cuidado. Bueno, anomalía, ¿cómo que es una anomalía? No es normal. No es lo normal ni lo habitual en este país que un candidato esté en la cárcel. Luego ya los jueces, ojalá los jueces resuelvan lo que Oye, perdona, a nosotros nos ha contestado a una carta un cuestionario que le hemos mandado. Yo le agradezco que nos haya contestado amablemente a este cuestionario, pero en RAC 1 ha entrado por teléfono. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Espero votar, espero que guanyem, espero poder venir, segur que serà així, a la sessió d'investidura, i escolti, espero que puguem formar govern, estic segur que el formarem. Bueno, esto infringe las normas penitenciarias más elementales y esto le va a suponer una sanción importante al señor Junqueras. Esto está terminantemente prohibido. No ha entrado en directo, no ha entrado terminantemente prohibido. Se ha grabado unos minutos antes. Terminantemente prohibido. Eso es porque no. Terminantemente prohibido. Porque llevaba unos días Jordi Basté, que es el director de ese espacio donde ha intervenido
Junqueras explicando que se había solicitado a instituciones penitenciarias esa grabación, que además pues instituciones penitenciarias dice que no lo ha autorizado. Bueno, pues es lo que dice. Pues Basté ha asegurado y lleva unos días asegurando que esa conversación estaba autorizada, porque además, como tú bien sabes, es Junqueras quien tiene que telefonear a ese número que le dan y ese número tiene que estar validado por la dirección del centro. He oído esta mañana en la radio que las 2 llamadas que podía hacer, creo que tenía 2 llamadas permitidas, una era esta. Claro, ya tuvo un problema por el mensaje que lanzó en uno de los mítines. Bueno, Jordi Sánchez, este fin de semana se le ha cambiado de módulo, se le ha cambiado de celda, pero también porque algunos medios de comunicación, fue durante uno de los mítines de fin de semana en la que se escuchó un mensaje, que ya va a apoyar a Puigdemont, se escuchó un mensaje y algunos compañeros explicaron que era un mensaje en directo, o sea que no era cierto, se había grabado previamente. Bueno, ya, pero entonces, vamos a ver, Maica, vamos a ver, no nos engañemos. Mira, en las cárceles muchos presos, los que tienen recursos, tienen móviles. Tienen móviles y hablan con el exterior. Y todo eso está perseguido por instituciones penitenciarias. Y al señor Sánchez le han cambiado de módulo, ¿sabes por qué? Porque es un pesado. ¿Y sabes por qué? No, mira, ¿me dejas que te lo termine de contar? Por pesado, porque ha tenido 3 compañeros de... ¿Me dejas que termine? Pero si no estoy diciendo nada, Jolines, te he dicho algo. Os no puedo ya lo está diciendo ahora. Hombre, es que de verdad, mira, con la carreta ahí la puedo terminar, el señor Sánchez ha tenido 3 compañeros de celda. Uno de ellos era un empresario catalán, el resto eran del resto de España. Y los 3 han dicho, por favor, que me quiten a este tío porque está todo el día dándome el coñazo con la independencia de Cataluña. Y como te podrás... ¿Me dejas terminar? Y como te podrás imaginar, cuando tú estás encerrado en prisión, lo que menos te gusta es que haya un tío coñazo que te esté todo el día que la independencia de Cataluña, que la represión en Cataluña. Entonces no lo aguanta nadie, o sea, por eso lo han cambiado, no porque instituciones penitenciarias quiera castigar al señor Sánchez. Lo que cuenta la mujer de Jordi Sánchez, que dice que eso es absolutamente mentira. Pues eso es rigurosamente cierto. Rigurosamente nadie se ha quejado de que Jordi Sánchez ni dé la matraca ni es pesado, ni sea pesado. Que eso es mentira. No, eso es rigurosamente cierto. El fin de semana se le hace un registro de la celda esperando encontrar ese móvil que, como tú bien sabes, algunos presos con recursos económicos los tienen, y no encuentra ningún móvil ni en su celda ni en la celda de los compañeros más cercanos, pues se le había prestado. No existe móvil. Su abogado lo ha negado rotundamente. Dice que eso fue una llamada autorizada, que se grabó el mensaje y que no hay móvil. ¿Han encontrado el móvil, Linda? ¿Han encontrado el móvil? ¿Tú te crees que tiene el móvil en su celda? Venga, hombre, no me hagas reír, de verdad. Que en las cárceles todo el mundo se sabe los trucos. No, es decir, si tú llamas por teléfono y entras en directo o en indirecto, lo primero que haces es esconder el móvil. No vas a tener en la celda para que vengan los funcionarios. Mira, aquí está, es muy fácil esconder el móvil en una celda. En una prisión, es muy fácil. O sea, ¿quién tiene de colegas ese tío que es tan pesado según tú? Pero claro, si es tan pesado, poca gente querrá ayudarle a esconder un móvil, ¿no? Si quieres te digo... Mira, en la cárcel por dinero se consigue todo. Si quieres te digo, te cuento quiénes facilitan los móviles. A señor Jordi Sánchez. Señor Sánchez y a cualquier recluso. ¿Tiene colegas o no tiene colegas Jordi Sánchez? Oye, por último de Cataluña, bueno, no vamos a seguir, pero de otros asuntos. Penúltimo, ¿qué creéis que va a pasar en las elecciones? Yo creo que puede ganar Arrimadas, y yo creo que Arrimadas no gobernará y que los comunes, es decir, Podemos, se inclinarán por el lado del mal, como hacen siempre, y se inclinarán por el lado de los independentistas, porque los comunes es un partido independentista. Yo creo que efectivamente va a ganar Arrimadas, pero que no va a gobernar y que posiblemente en junio están votando otra vez los catalanes. Con los datos que hay ahora mismo, todo apunta a que va a haber un resultado muy difícil de llevarlo a la formación de un gobierno, y yo creo que lo deseable es que todos estemos a la altura para que el asunto de Cataluña, que es muy delicado, por la catalanofobia, por la españolofobia que pueda haber o como se le llame, pueda tener un final de convivencia entre todos, que es lo que ha marcado durante muchos años la existencia de la convivencia en Cataluña y de la sociedad muy diversa, muy plural. Hace no tanto tiempo, en Cataluña, la incógnita era saber hasta qué punto Pujol iba a conseguir o no mayoría absoluta. Hasta hace no tanto tiempo. En un tiempo en el cual luego hemos visto las corrupciones que había. Nos tenemos que dar cuenta que unidos somos más. Hoy en día hay mucha fragmentación, pero ojalá todos esos partidos fragmentados se puedan poner de acuerdo y todos
transmitamos mensajes de conciliación, no de enfrentamiento. Pues yo creo que va a quedar difícilmente para formar gobierno. ¿Tú crees que al final va a haber nuevas elecciones? No lo sé, ojalá se pongan de acuerdo y formen un gobierno de conciliación. Yo creo que va a ser un resultado con un empate muy complicado de gestionar. Es verdad que estos 2-3 próximos días son claves, es verdad quien está arrasando en lo que hasta ahora había sido considerado el cinturón rojo barcelonés y que ahí está barriendo literalmente, pero bueno, es verdad, como decía Eduardo, es que volvemos a los problemas de siempre, ante ese... al problema de siempre, que es que el voto en Gerona o en Lérida vale muchísimo más que un voto, por ejemplo, en Barcelona. Claro, que se cambie la ley electoral. Dicho esto, que la gente esté preparada para que pueda haber un aldabonazo del independentismo, que nos parece que no sería la primera vez, que se ven expectativas en las encuestas que luego, ojo con lo que puede ocurrir.